Bueno, muy buenos días a todas y todos, bienvenidas y bienvenidos a la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, en particular a esta obra de Enrique del Moral, uno de los autores de nuestra ciudad universitaria. Y muy contentos de estar aquí para la inauguración de este primer Congreso Iberoamericano de Vivienda Social Sostenible, que bajo el título Repensar la Casa, Transformar la Ciudad va a tener lugar estos días en las instalaciones de nuestra facultad. Contarles brevemente que estamos cumpliendo 70 años de haber inaugurado estas instalaciones en la Ciudad Universitaria de México. Que se inauguró, la Ciudad Universitaria se preinauguró el 20 de noviembre de 1952, pero en realidad empezó a ocuparse en marzo de 1954. El lunes pasado tuvimos un evento de homenaje a una veintena de exalumnos y exalumnas de esta facultad. Se llamaba entonces Escuela Nacional de Arquitectura, fundada en 1781, o sea, tenemos 242 años de vida. En realidad, originalmente era la Academia de las Bellas Artes de San Carlos, y en 1929, cuando la Universidad Nacional de México adquirió el rango de autónoma, se dividieron en dos escuelas, en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y en la Escuela Nacional de Arquitectura. Y en aquel momento todavía estaba funcionando en el centro histórico de la Ciudad de México, en la antigua Academia de San Carlos. En 1954 entonces se traslada aquí la Escuela Nacional de Arquitectura, que en 1981 se convierte en facultad. Así que bienvenidas y bienvenidos. Estoy muy sorprendido del éxito de esta convocatoria. Hace varios meses vinieron Mariana Borja y Héctor Guayaquil, dos queridos académicos jóvenes de la facultad, y a proponer esta idea de hacer en la Facultad de Arquitectura de la UNAM el primer Congreso Iberoamericano de Vivienda Social Sostenible. Y bueno, hoy inauguraremos el Congreso. Estamos muy contentos con la convocatoria que ha tenido. Y le voy a pasar la palabra entonces a los organizadores, en particular en este momento a Sergio Martín Blas, profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, de la Universidad Politécnica de Madrid. Bienvenido, Sergio, y te paso el micrófono. Muchas gracias, Juan Ignacio. ¿Así? ¿Ahora? Muchas gracias, Juan Ignacio, por la bienvenida, por el recibimiento y por la hospitalidad por parte de la UNAM. Voy a hacer una presentación brevísima en nombre del comité organizador, que es obligado que comience por el apartado de agradecimientos. Y voy a comenzar dando las gracias a todas las instituciones y a todas las personas que han apoyado y que participan en este congreso, que lo han hecho posible. Desde luego a los ponentes, a los miembros del comité científico, conferencistas invitadas, moderadores, asistentes y todo aquel que haya contribuido a que esto sea posible. Es una emoción enorme, la verdad, estar aquí en la UNAM con esta sala casi llena, ¿no?, a estas horas de la mañana. Mención aparte merecen en los agradecimientos los miembros de la Red Iberoamericana de Vivienda Social Sostenible, REVIS, tanto los que están aquí como los que no han podido venir, ya que esa red es el espacio desde el que se gestó la idea de este congreso y el espacio en el que trabajamos y que llevamos compartiendo un tiempo, y desde luego este es un hito en nuestra construcción de la red. Y finalmente, y ya hablando solo en nombre de la parte madrileña del comité organizador, nuestro agradecimiento más especial es para nuestros colegas y amigos Mariana Borja y Héctor Guayaquil, con los que hemos compartido en el último año el trabajo de organización. Hemos disfrutado y hemos aprendido mucho en este tiempo,
hemos atravesado momentos de todo tipo, incluso algunos no especialmente relajados, ¿no? que hemos conseguido superar gracias a la buena sintonía y al trabajo y al apoyo mutuo con el que hemos trabajado. Así que gracias, Héctor y Mariano. Ha sido un gusto y un lujo trabajar con nosotros. Bueno, tenemos por delante 3 jornadas bastante intensas, esperamos que estimulantes, no agotadoras, ¿no? En las que vamos a reflexionar sobre la vivienda social desde el punto de vista de la arquitectura, del urbanismo, de los estudios urbanos, siendo este un punto de vista que, por supuesto, no es exclusivo ni excluyente, pero pensamos que es lo suficientemente específico como para dar carácter al Congreso, y además pensamos que es necesario. Necesario en un momento crítico por distintos motivos, tanto para la vivienda social como para la dimensión social de la arquitectura, diría. El título del Congreso, que es Repensar la casa, transformar la ciudad, se planteó como un marco lo suficientemente amplio como para que investigadores con distintos enfoques e intereses pudieran situar sus trabajos en su interior, relacionar esos trabajos con otros, intercambiar ideas, encontrar ojalá nuevas líneas de investigación. Y al mismo tiempo sí se quería también con el título lanzar una propuesta concreta que en realidad alude a un posible giro o cambio de mentalidad que nos conduciría desde la tendencia a pensar en términos de crecimiento, de desarrollo, de expansión, de creación ex novo, digamos. Es una tendencia que ha sido dominante y que lo sigue siendo en muchos contextos. Un giro, digo, hacia el trabajo fundamentado en la transformación del material ya existente. Tanto desde el punto de vista material, la ciudad ya construida, la ciudad heredada, la ciudad consolidada, cómo hacer que la vivienda social participe en procesos de transformación de áreas ya urbanas o incluso de áreas centrales. Llevar la vivienda social al centro es uno de los motivos uno de los lemas de este congreso. Cómo desde el punto de vista material, trabajando con las ideas y conceptos que históricamente han dado forma a la casa. Esta es la propuesta del congreso. A partir de ahí se ha estructurado un programa que luego veremos, en el que a cada jornada le corresponde un tema. Dentro del tema pues hay una cierta variedad de actividades, hay mesas temáticas, hay conversaciones magistrales más que conferencias magistrales, y hay también presentaciones de distinto tipo. Los temas de las jornadas yo creo que es mejor contarlos luego, ¿no? Y ahora simplemente pues reiterar nuestra alegría por estar aquí en nombre del comité organizador y nuestro agradecimiento a todos vosotros. Muchas gracias. Bueno, le vamos a pasar ahora, muchas gracias Sergio, le vamos a pasar la palabra ahora a la doctora Diana Ramiro Esteban, coordinadora del programa de posgrado en arquitectura aquí en la UNAM. Adelante, Diana. Gracias, Dino. Buen día a todos, bienvenidas y bienvenidos a la Facultad de Arquitectura para quienes vienen de otras latitudes, de otras ciudades, de otras universidades. Estamos muy contentos en esta inauguración. Es un gusto que este primer congreso haya tomado como su casa la Facultad de Arquitectura. Creo que refleja muy bien el espíritu que tiene una parte importante de nuestra facultad, que ha tenido largamente por décadas y que ha conectado muy bien la manera en la que se forman a los estudiantes y a las estudiantes a nivel licenciatura con lo que luego se viene haciendo en el posgrado. En ese sentido, quiero destacar el trabajo tan importante que han hecho en el campo de arquitectura, ciudad y territorio, que en otros tiempos pues tuvo otros nombres, ¿no? Se llamó teoría e historia. Hoy es así, arquitectura, ciudad y territorio, y es uno de los
campos de estudio que se llevan a cabo en la maestría en arquitectura. Este grupo académico, que está muy conectado, como digo, con la licenciatura, también es hospedador de un proyecto muy importante que es el Laboratorio de Vivienda de la Facultad de Arquitectura y que está cumpliendo 10 años. Entonces podemos, creo que también empezar a conectar cómo este congreso se lleva a cabo como un fruto de ese proceso en el que se han formado pues muchas generaciones de estudiantes y se ha construido un grupo académico que es muy trascendente, como vemos, no solo en lo que pasa en la facultad, sino lo que pasa en una red a nivel iberoamericano. Y en ese sentido podemos ver este programa riquísimo que tenemos, en el que vemos a tutoras y tutores, vemos profesoras y profesores de la facultad, vemos muchas personas que han egresado de las filas del posgrado, formándose como investigadores en el tema de la vivienda y de la ciudad, y ha trascendido, quiero decir, en la formación de las nuevas generaciones. Me parece importante felicitar a este comité porque no ha sido fácil construir un programa tan complejo, pero los resultados están a la vista. Es un programa que refleja los intereses de la red y cómo esta está aterrizada en diversas instituciones. Podemos contar más de 15 instituciones participando, de egresados y egresadas de estas universidades. También vemos a otras colegas que en eso me parece que también hay que hacer un reconocimiento. Estas conversaciones magistrales, ¿no? Conferencias, como ya nos dijo Sergio, en la que conversan mujeres. Sé que Mariana está muy contenta de ese logro. Es muy importante, dice muchas cosas. No voy a decir mucho más, solo quiero felicitar a todas las personas. Me interesa mucho como coordinadora de este programa de posgrado que por este momento está en mis manos, recapitular para reconocer a sus egresadas, a sus egresados, la manera tan empática con la que entienden a la ciudad, con la que entienden a la vivienda y que finalmente se ve realizar en todas sus producciones. Entonces, pues enhorabuena a todas y a todos y pues se augura mucho eso. Bueno, yo quería decir algunas palabras más, pero como veo que ya estamos sobre el tiempo y que tiene un programa realmente muy cargado y muy atractivo, voy a proceder a inaugurar este primer Congreso Iberoamericano de Vivienda Social Sostenible. Les voy a pedir que se pongan en pie. Porque siendo las 9:52 de la mañana de este 19 de marzo de 2024, aquí en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la ciudad universitaria, declaramos formalmente inaugurado el primer Congreso Iberoamericano de Vivienda Social Sostenible, Repensar la Casa, Transformar la Ciudad. Que tengan mucho éxito. Felicidades. Bueno, después de estas palabras queda inaugurado el Congreso. Vamos a dar paso a la primera mesa. Bueno, como decíamos, queda inaugurado el Congreso y vamos a empezar. Comentaba Sergio que hemos planteado un triple recorrido, ¿no? Organizado en 3 jornadas. Esta primera jornada se intenta estructurar en torno a la relación entre historia y procesos de proyecto, es decir, en torno a esos vínculos que pueden establecerse entre ideas, conceptos, tipos, modelos, materiales físicos, ¿no? Heredados del pasado y los procesos de transformación de todo ese legado de cara al futuro, ¿no? En manos de la arquitectura y los proyectos urbanos.
Entonces vamos a dar paso a una primera mesa moderada por Sharif Cajat de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de Vanessa Loya, ¿no? de esta casa, de la UNAM. Tenemos 3 ponentes. Empezaremos por Saimar Piña, también de esta universidad, que yo creo que tenemos más o menos controlado, ¿no? Vale, pues te paso el micrófono. Buenos días, bienvenidas todas y todos. Gracias al comité organizador por organizar este tan interesante congreso y por invitarme a moderar esta primera mesa, además con mi colega y amigo Sharif Cajat. Yo soy Vanessa Loya y es un honor para nosotros compartir esta mesa con ustedes, con los 3 ponentes que van a abrir el congreso esta mañana. 2 de casa, 1 de Uruguay, y bueno, a quienes les damos también la más cordial bienvenida. La mesa 1 lleva por nombre Transformaciones Tipológicas 1, Perspectivas Históricas, y se desarrollará con 3 ponencias que contarán con 10 minutos cada una. Al quedarles 2 minutos se los haremos saber para que puedan ir cerrando. Y posterior a ello haremos algunos comentarios, Sharif y yo, para poder generar una conversación colectiva. Sin más preámbulo, doy la palabra a Sharif para que pueda presentar la primera ponencia. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias, buenos días. La primera mesa, como decía Vanessa, estamos en transformaciones tipológicas. Primera parte vamos a llamarle, que hay 2. Estamos en las perspectivas históricas y para iniciar la presentación está Saimar Piña de la TECA, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y su ponencia tiene el título Contextualización histórico-social de las transformaciones tipológicas de vecindades y privadas. El caso de la colonia de Santa María de la Ribera en la Ciudad de México de 1859 a la década de 1930. Buenos días a todos. Haré esta breve presentación sobre el tema de la contextualización histórico-social de las transformaciones tipológicas de vecindades y privadas en el caso de la colonia de Santa María de la Ribera en la Ciudad de México de 1859 a la década de 1930. Un poco como su nombre lo indica, buscaré describir justamente ciertos fenómenos históricos que permiten entender de manera diferente la forma en que se ha descrito o definido una vecindad y una privada a partir de esta conceptualización. El marco teórico, principalmente de esta investigación, que es de tipo descriptiva y comparativa, utiliza una base teórica que agrupa los factores sociales, económicos e institucionales para construir una historia social de la arquitectura que atiende a problemáticas tipológicas. Entiende al estudio tipológico justamente como esta correspondencia entre lo que es la forma física y algunos elementos históricos sociales de un contexto específico. Asimismo, la metodología que se implementa utiliza fuentes secundarias, fuentes primarias, revisión de archivo, específicamente el Archivo Histórico de la Ciudad de México y la Hemeroteca Nacional Mexicana, así como el trabajo de campo. En este sentido, el momento histórico en el cual se configura la colonia y se consolida tiene un vínculo directo con la idea de modernidad y modernización. Esto viene de la mano de la idea de laicización y secularización social, un incremento demográfico, un proceso de déficit y deterioro habitacional, así como ideas de higiene, saneamiento de ciudad y algunos periodos de inestabilidad económica. La colonia data del año 1861 y comienza una consolidación moderna durante el Porfiriato. Así se establecen las bases para promover y para generar su alta rentabilidad como un negocio inmobiliario, el cual de alguna forma está vinculado a una serie de paradigmas y cambios sociales en relación a lo que es la separación entre los espacios públicos y privados dentro de la vida doméstica, la exaltación de ciertos valores de propiedad privada, la vida digna como un fundamento, así mismo como una configuración de perfiles sociales, ya sean como burgueses o de clase trabajadora. En este sentido es importante revisar que el perfil social de los habitantes tiene una marcada relación con lo que son los sectores comerciales y de servicio que se instalaron dentro de la colonia. Tanto propietarios como inquilinos en general eran profesionistas, eran empresarios, llegaron a ser obreros y trabajadores, lo cual
nos marca en 1899, como lo registra la publicación en los servicios y su espacio social, un giro principalmente de comercio al por menor, una serie de profesionistas principalmente médicos, ingenieros, abogados y corredores, y una serie de manufactureras y talleres vinculados al ramo de la construcción. Así, entre 1917 y 1921 tenemos 44 registros en el archivo, lo cual nos permite entender que esta producción económica continúa en crecimiento. Esto también evidencia de alguna forma una heterogeneidad social importante dentro de la colonia, cuya demanda de vivienda evidentemente era diversa. Ya llegando al siglo XX, en la segunda década del siglo XX, de forma general, la Revolución Mexicana implica para el contexto urbano pues crisis políticas, económicas y sociales, también la crisis de la banca, la quiebra de pequeñas hipotecarias y un deterioro material de la vivienda y el espacio habitable que es cada vez más contundente. En este caso, la colonia, por el contrario, mantiene una serie de actividades que se vinculan mucho con lo que se llama la Junta Privada de Mejoras Materiales, lo cual nos permite ver una serie de formas de negociar con el Estado y formas de exigir mejoras urbanas directamente. Esta colonia, que presenta heterogeneidad social, que tiene un potencial comercial, que a la vez tiene una forma de ser muy vanguardista, también tiene una gama habitacional, principalmente unifamiliar, pero colectiva en tanto vecindades privadas y edificios de departamentos. Ahora bien, la ubicación de estas tipologías colectivas está plenamente vinculada con lo que son las líneas férreas urbanas y podemos diferenciar, por ejemplo, las vecindades de las privadas como esta subdivisión, que una va directamente relacionada con la notificación, es decir, las vecindades se subdividen en lotes y las privadas en un inicio, en el siglo XX, en la segunda década del siglo XX, subdividían manzanas completas. Asimismo, se puede prever un cambio morfológico de estas privadas una década después, donde ya retoman una morfología mucho más semejante a la que las vecindades presentaban dentro de la colonia. En este sentido, las vecindades podemos definirlas como una unidad edilicia que puede agrupar y contener un número y género de viviendas diverso, que se distribuyen en torno a un patio o un pasillo y que tiene un carácter de espacio abierto a manera de extensión del espacio habitable de las unidades de vivienda. En este sentido, otras investigaciones sobre vecindades y las características que éstas presentan pueden diferenciarse según sus características espaciales, la clasificación por ubicación, el origen de estas, la condición de propiedad y la categoría socioeconómica a la que responden. En el caso de las viviendas de la colonia Santa María, la mayoría responden a lo que serían viviendas decorosas por el tipo de núcleo de vivienda que genera al interior de estas. Por otro lado, un ejemplo muy significativo es esta vecindad de Enrique González Martínez, que es la más antigua que se conserva, aunque sabemos que en esta colonia desde finales del siglo XIX ya habían vecindades. En este sentido, podemos ver cómo se distribuye a partir de un cuerpo frontal que de alguna forma pasa por el zaguán, llega al fondo hacia un patio que se limita visualmente por esta escalera y tiene la distribución hacia los dos lados por el acceso hacia las casas, que cada una tiene sus servicios sanitarios y sus patios internos. En contraste, estas privadas y estas transformaciones... En este sentido, justamente el contexto del movimiento inquilinario de la década de 1920 nos permite ver cómo la exaltación de ciertos valores modernos y la búsqueda por atender a la vivienda que fuera obrera para trabajadores fue conducido por ciertos sectores de fraccionadores e inversionistas para proyectos que se denominaron como calles privadas o privadas, esto durante el siglo XX, durante la segunda década del siglo XX. Estos planos históricos, ubicados en la planoteca del Archivo Histórico de la Ciudad de México, nos permiten ver, frente a la evidencia física del recorrido, cómo se da este cambio tipológico. Es decir, estas manzanas que eran subdivididas pasaron a transformarse en estas privadas que de alguna forma retoman las tipologías de las vecindades. Un caso muy significativo es la que podemos ver en la parte inferior
derecha, que es la privada moderna, que justamente la única diferencia que tiene con una vecindad común de la colonia es el nombre que señala privada moderna de 1932. Entonces podemos notar cómo justamente en contraste con estos planos de propuesta con cierta nomenclatura llegan a evolucionar a otra cosa durante una década. Finalmente, como a manera de conclusión, consideramos que estas vecindades y privadas se transformaron en la colonia vinculado a los procesos de modernización y cambios ideológicos y sociales. La aproximación justamente que la historia hace a su concepción puede ayudar a matizar la forma en que estas son definidas en momentos históricos, más allá de una revisión morfológica. Y el trabajo de archivo y búsqueda documental justamente nos aportan una perspectiva mucho más abierta a los fenómenos urbano-arquitectónicos, por ejemplo en el reconocimiento del uso de ciertas nomenclaturas que van cambiando a lo largo del tiempo, y finalmente que la definición del perfil socioeconómico y tanto de propietarios como inquilinos, que esto es importante, así como el perfil urbano-comercial, permite hacer una aproximación un poco más holística o diversa a la forma de práctica de vida cotidiana y entender las demandas específicas de vivienda de grupos y sectores sociales en un contexto histórico. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Eymar, además en un tiempo récord. Bueno, vamos a dar paso a la segunda ponencia a cargo de Manuel Mirabete Espinosa, también de la Universidad Nacional Autónoma de México. La ponencia es titulada La zona de Valbuena, su legado arquitectónico y urbano. Gracias. Bueno, muy buenos días a todas, todos. Agradecer obviamente al comité organizador de este congreso, a la mesa, a los moderadores, compañeros. Y bueno, claro, soy el arquitecto Manuel Mirabete Espinosa, como mencionaba, egresado de la facultad, pero también ya del mencionado laboratorio de vivienda. Hoy les voy a compartir un poquito, rápidamente, una zona de la ciudad que a veces no es tan estudiada o tan mencionada, pero que resulta interesante, sobre todo para la conformación urbana de una zona en específico durante décadas muy importantes para la Ciudad de México, que son 1930, 40 y 50, ¿no? Bueno, vamos a tomar una fotografía mental, esta fotografía aérea de 1936, en donde vamos a poder darnos una idea de cómo estaba la Ciudad de México para esas épocas. Como referencia, en la esquina superior izquierda está la Alameda Central, Bellas Artes, un poquito más a la derecha por el Zócalo, y a la mitad de la imagen hay una vialidad prácticamente como en diagonal, en un ligero ángulo hacia arriba. Ese era el límite natural, digamos, no solamente de la Ciudad de México, sino también de Tenochtitlan, durante siglos, ¿no? Y para esta época, pues, todavía la ciudad parece mantenerse muy reservada dentro de sus límites, por lo menos orientales, ¿no? Hablamos de que el lado oriente de la Ciudad de México ve muy lenta y paulatina su crecimiento, principalmente por la calidad y la situación del suelo, ¿no? Se ven las manchas de salitre, en fin. Vamos a definir la zona de Valbuena como lo que se encuentra después de esa calzada, ¿no? Después de ese límite natural, y vamos a identificar ciertos elementos que la componen, como el parque de Valbuena, un equipamiento del Porfiriato, el Deportivo Venustiano Carranza, del arquitecto Juan Segura, entre otros elementos lúdicos y militares, ¿no? Y esta pequeña apéndice en la parte inferior izquierda que se encuentra dentro, digamos, de los límites de la ciudad, que es la colonia obrera de Valbuena. A lo mejor a algunos ya les suena ese proyecto, pero bueno, aquí ya para 1936 ya está construido y vamos a platicar un poquito sobre esto. La importancia de la colonia obrera de Valbuena, bueno, primero que nada viene a raíz de un concurso con el lema de vivienda obrera mínima que lo gana el arquitecto Juan Legarreta, producto de, bueno, como contexto, México tiene apenas 10 años de salir de un contexto bélico, revolucionario, en el que hay mucha sintomatología y una nueva necesidad de cubrir el tema de la vivienda, ¿no? A raíz de esta situación. Entonces, también está explotando el funcionalismo, ¿no? Y hay distintas vertientes de esta corriente que van a tratar de buscar la mejor solución para esta demanda. Y en este caso, la propuesta funcionalista de los arquitectos, de los jóvenes rabiosos, por ejemplo, entre ellos Juan O'Gorman, Juan Legarreta, ¿no? Es la que va a ganar, ¿no? En este caso, es el
proyecto, digamos el piloto, que va a inaugurar este proyecto de vivienda obrera, y consta de varios prototipos de vivienda. Aquí podemos ver uno, que lo interesante es que en la planta baja contiene un acceso independiente para la vivienda que está en planta alta, pero también un comercio, ¿no?, que tiene su relación con la vivienda, o sea que está pensado para los habitantes. Hay otros prototipos, ¿no?, y menguan entre los 45 y 65 metros cuadrados de superficie. Realmente son viviendas muy chiquitas, algunas habitaciones ni siquiera tienen muros divisorios, son canceles o cortinas, pero nuevamente es una propuesta que viene desde estos ideales funcionalistas éticos y técnicos, ¿no? Ante su éxito, al año siguiente se van a proponer nuevos proyectos, dos nuevos proyectos, San Jacinto y La Vaquita. Tristemente, pues el arquitecto fallece el mismo año en el que estos proyectos se están desarrollando y no logran consolidarse de la manera en la que fueron proyectados, como podemos ver ahí. Ya hay una madurez de la visión, por lo menos urbana, ¿no?, del conjunto. Ya no nada más es un jardín obrero con vivienda, sino en este caso cuenta con equipamiento deportivo, educativo, comercio, y dentro de esta gran manzana hay otras pequeñas que son las que contienen las diferentes actividades, ¿no? Esto no se completa solamente las dos manzanas que están en la parte inferior, pero tristemente no se desarrolla como se planeó, ¿no? Aquí en la hilera de filas de viviendas en la parte de abajo vemos otro de los prototipos, en el cual se ve un gran ventanal en fachada, lo cual nos habla de que allá adentro no hay una tienda, pero sí un taller para la persona que está desarrollando sus actividades. Esto es para la clase obrera. Como un breve paréntesis rápido, esto fue la década de los 30, vamos a los 40, en la zona de Balbuena, se construye esta colonia que se llama El Parque, al sur del Parque de Balbuena, y aquí podemos ver, gracias a esta fotografía, un poquito de la distribución de los espacios, ¿no? Afortunadamente no le han puesto el techo, entonces nos damos cuenta que es un módulo de 4 viviendas mínimas, en forma de flor, ¿no?, con un patio al centro, y con esta siguiente fotografía vemos que es hasta un esquema como, hasta podría parecer algo prefabricado, como un esquema de diseño americano, con el nombre de la institución responsable en la azotea, ¿no?, el Banco de la Habitación S.A., que son las instituciones que van a encabezar muchos de los proyectos de vivienda para estas décadas, ¿no? Al lado de la actividad industrial y de fondo el paisaje de la zona oriental de la Ciudad de México, o sea, Chinampas con Aguejot, lo que podríamos pensar que estaría en Xochimilco, estaba a escasos 2 kilómetros del centro de la ciudad. Aquí simplemente ya una visión de conjunto en el que podemos observar la agrupación de estas viviendas con un alineamiento como desfasado, nos hace recordar a esta fotografía, ¿no?, como no están alineadas en una misma banqueta, sino están ligeramente remetidas. Entonces, medio desordenado, pero que principalmente damos cuenta de unas circulaciones vehiculares que lo delimitan a las manzanas, en las cuales por el interior tienen circulaciones peatonales, ¿no? Este esquema va a madurar y digamos que con todas las lecciones que estamos aprendiendo de vivienda a estas épocas, a la par de esta fotografía, por ejemplo, mayor densidad en el CUPA podríamos encontrar, nos vamos a llegar a la colonia Jardín Balbuena, que es la que al final va a terminar adjudicándose el nombre de Balbuena, ¿no? Simplemente para mencionar, esta zona ya era conocida como Balbuena, y se va a proponer este proyecto de unidades vecinales de parte, en este caso, del arquitecto Mario Pani, con una predilección por los terrenos al sureste de la ciudad. Con el número 1 vamos a encontrar el que le corresponde a la unidad vecinal de Balbuena, y esta es la fotografía comparativa con respecto a la anterior que les había mencionado. 17 años después, este límite y esta frontera que antes existía ya prácticamente está totalmente desbordada, y vemos que la colonia Jardín Balbuena apenas está trazando sus calles, mientras que otras colonias colindantes, antes de calles precisamente, ya tienen incluso las casas, ¿no? Es una lotificación mucho más simple, pero que pues, a veces nos pregunta quién está resolviendo a lo mejor en ese momento la demanda imperante de vivienda, ¿no? Esta sí es una propuesta en la cual va a mezclar la tipología de vivienda unifamiliar con multifamiliar, coexistiendo en un mismo ambiente dentro de estas supermanzanas, y además equipamientos y servicios que van a estar también dentro de estos núcleos. La partida, digamos, para la lógica de estas supermanzanas dentro de la colonia, una colonia de 250 hectáreas, son supermanzanas autosuficientes, independientes de sí mismas, que cuenten con sus propios servicios y la mayor densidad en su núcleo, mientras que las viviendas unifamiliares se van a ir desarrollando hacia los perímetros, ¿no? En las fuentes incluso se menciona que para los servicios y equipamientos hay arquitectos del calibre de Félix Candela, Pedro Ramírez Vázquez, Rafael Mijares, José Luis Belluri. Entonces estamos hablando de que hay instituciones como los bancos de hipotecas,
el ISSSTE y otras instituciones de carácter públicas o gubernamentales o privadas que están participando en distintos sectores de esta colonia, ¿no? Cada una desarrollando distintos grupos de edificios multifamiliares. Entonces, simplemente para terminar, vamos a repasar un poquito la vigencia de estos proyectos. Nos hace reflexionar sobre qué tipología predomina o sobrevive a las transformaciones del tiempo. Y bueno, simplemente aquí está un poquito una imagen comparativa de la situación de cada una y sobre todo nos hace preguntarnos qué está pasando en cuestión de vivienda para estas épocas y que también qué dejó de pasar o quién se adjudicó de alguna manera la producción de la vivienda, ¿no? Sobre todo hacia el oriente, una zona que no es tan estudiada o vislumbrada dentro de estos ámbitos y que pues, en este caso estamos a la misma distancia que la colonia Roma, ¿no? Si partiéramos de oriente a poniente. Bueno, sería prácticamente todo. Muchas gracias. Gracias, Manuel, otra vez. Súper bien de tiempo. Vamos recuperando. Seguimos con la tercera presentación de Martín Cajade, de la Universidad de la República del Uruguay. Nos va a presentar Masificar la producción, el bloque como una nueva orientación de la técnica en los conjuntos de la vivienda social de mediados del siglo XX en Uruguay. Adelante, Martín. Muchas gracias. Bueno, el tiempo para respetar también los 10 minutos. Antes que nada, también agradecer al comité la oportunidad de participar. La verdad que es una instancia interesantísima para compartir con colegas. Voy a venir con una presentación de Uruguay, de Montevideo. Soy docente de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República y vengo a presentar un trabajo que en realidad es parte de una publicación que se va a presentar este miércoles a las 17:30, lo cual participan Neri Méndez, Santiago Medero y Pablo Penén también, que se editó como un libro que recupera los trabajos de una investigación que hicimos en el año 21 y 22. Así que esto va a ser un compendio rápido de esto que pasó hoy. Hacia 1930 en Uruguay, las villas obreras planificadas ya tenían varios casos y ejemplos, y a partir del 37, con la creación del Instituto Nacional de Viviendas Económicas, se empiezan a desarrollar unos conjuntos que tratan de alguna manera transformar este paternalismo industrial en uno estatal, con algunos casos bastante relevantes, como es el que estamos viendo acá, que es el barrio número 1, en la zona del Cerro de Montevideo. Pero apenas 10 años más tarde, aparecen revisiones radicales de este modelo. Esta imagen que vemos acá, que entre otros autores tiene la participación de Serralta, un colaborador en la oficina de Le Corbusier, uno de los 3 visitantes en la oficina de Le Corbusier fueron de Uruguay. Y acá vemos cómo plantea Parancap, que vendría a ser como la entidad encargada de los combustibles en nuestro país, cómo contrastan el modelo entre la vivienda, el chalet obrero apareado en formato ciudad-jardín, con un bloque de vivienda masiva que trata de cambiar radicalmente los parámetros de densidad y ocupación del suelo, con este párrafo que sentencia un poco el razonamiento del equipo. La casa unifamiliar con terreno particular fue una solución, la solución para la pequeña ciudad de ayer, con cadencia aldeana y amplitud de espacios. Para ese tipo de aglomerado puede aún no ser una solución, pero no lo es por lo menos para las zonas densificadas de la ciudad moderna, en la que esta era maquinista creadora de la gran industria que concentra y mueve de continuo grandes masas humanas. Creo que la voluntad del equipo de proyecto es clarísima y de alguna manera va a trazar la línea de lo que es el Instituto Nacional de Viviendas Económicas en Uruguay en las décadas siguientes. Obviamente está el contexto internacional por medio, que no voy a ahondar mucho, pero sí aparece este tipo que empieza a ganar terreno y a constituirse casi como la alternativa hegemónica en cuanto a la agrupación de viviendas para las clases populares en Uruguay. Estamos refiriendo al bloque
y esta es una imagen actual del barrio número 16 del INVE, que va a ser objeto ahora de alguna breve descripción. Antes de eso, igual, en un número monográfico de la revista de la Sociedad de Arquitectos de Uruguay en el 56, cuando el proyecto del barrio número 16 estaba en plena construcción, el INVE describe la situación y la coyuntura en la cual se encontraba la vivienda social de esta forma. El problema de la vivienda debe resolverse construyendo casas, tantas como sea posible, polarizando todos los esfuerzos y voluntades en formas que haga factible el desarrollo de planes orgánicos y amplios, pues solo así el país puede operar la gran obra que necesita y la cual descansa el bienestar de la gran masa de la población. Y luego describe un poco el instrumento y también la voluntad prefabricadora de la empresa del instituto y la unidad vecinal como soporte también de la planificación territorial que se da en el área. Esta es una imagen contemporánea de Malvin Norte, donde se desplegó este aparato planificador y donde el INVE empieza a colocar una serie de equipamientos habitacionales. El primero, que es el que se ve ahí en el polígono rojo, es el barrio 16, cuando todo esto eran todavía chacras en una zona que estaba empezando a ocuparse en el crecimiento que tenía la ciudad de Montevideo. Esta imagen igual es del 66, si no recuerdo mal. El barrio 16 ya estaba construido y habían unas ocupaciones también en otros formatos que vemos un poco más al norte en esta imagen ahí. Para describir brevemente el proyecto de Héctor Iglesias Chávez, el barrio 16, lo que hace es de alguna manera reordenar lo que proponía en ese entonces la Oficina de Planificación Municipal, y lo que propone es una revisión radical del modelo. Arma esto que él llama semibloques, o sea, bloques que funcionan de a pares, y lo que hacen es intercalar circulaciones vehiculares con pasajes peatonales equipados, y lo que hace también es incluir una diagonal que lo que registra es el centro cívico de las unidades vecinales, para de alguna manera atar y anclar el bloque a la futura trama de las unidades. Acá vemos un poco los esquemas del propio Iglesias Chávez que aparecen en la revista de la Sociedad de Arquitectos, donde trabaja en esto que le llama bloques decimales, que es una división modular que él luego agrupa para generar unidades de 4, 3 y 2 dormitorios. Pero lo interesante del edificio es sobre todo su diversidad tipológica, que lo vemos acá en los esquemitas en corte, donde la planta baja centra a nivel peatonal. La primera planta tiene un acceso individual por escaleras, y la otra lo que hace es construir una calle corredor por la cual podemos acceder sin circular por los demás niveles y las demás unidades. Esta diversidad tipológica era muy buscada por Iglesias Chávez y de alguna manera es parte del éxito y de la gran calidad del conjunto, además obviamente de las distribuciones interiores y de algunos pequeños hallazgos y experimentaciones vinculadas con pequeñas prefabricaciones de escalones y algunos elementos de las instalaciones interiores del conjunto. Esta es una imagen de fachada donde se ve esta diversidad tipológica. Acá tenemos la planta baja, la escalera, y después tenemos estas torres que son los núcleos de circulación, que lo que arman y organizan son los accesos a las unidades por el otro lado. Esta también es una imagen contemporánea del conjunto, parte de un relevamiento aéreo que hicimos con el equipo de investigación. Pero luego, apenas unos años más tarde, se hace la ampliación del conjunto, el conjunto 16A, que en este caso tiene las fantasías de prefabricación llevadas al extremo. Esto lo realiza Pérez Noble y Viera, que desarrollan un sistema constructivo llamado PNB, que lo que es básicamente una cáscara de láminas prefabricadas que solamente rigidizan los encuentros del prisma para darle estabilidad al conjunto, y lo que van haciendo es apilando las unidades. Estas son las plantas y las secciones del 16A, de la expansión del CH16, y lo que vemos es una simplificación
la tipología y sobre todo una simplificación de la diversidad tipológica que tenía por lo menos su predecesor Iglesias Chávez. Esto genera un debate luego en algunos, sobre todo en algunas revistas vinculadas con la Facultad de Arquitectura, donde incluso Iglesias Chávez critica la expansión y de alguna manera anticipa problemas que el conjunto va a tener luego, que tienen que ver con la poca flexibilidad que tienen las unidades y también algunas patologías constructivas que aparecen luego por falta de mantenimiento y por algunas otras lógicas de ocupación. Estas son algunas capturas que muestran la usina básica, que era un garage donde el sistema PNB construía sus elementos y bueno, y algunos componentes también que aparecen por ahí. Esta es una imagen del conjunto también contemporánea. Y aparecen también otras experiencias prefabricadoras, yo me voy sacando al final, que tienen que ver con... Este es el complejo Millán de Muriachole, que desarrolla un sistema de prefabricación que se llama M47, que busca una flexibilidad mayor, o por lo menos no la rigidez del prisma que tenía el PNB, pero sin embargo las lógicas en planta y sobre todo las formalizaciones posteriores siguen siendo el bloque y de alguna manera las unidades bastante simplificadas en cuanto a las relaciones con las propias unidades y con su entorno próximo. Esto es solo una nota, pero tuvimos nuestro PRUT IGOE un poco tarde, 40 años tarde, que fue la demolición del CH20, que era también un proyecto de General de Viera, con el mismo sistema, pero con alguna variación en cuanto a la ocupación por la excepcionalidad del predio que está enfrente de la Rambla de Montevideo. Y acá tenemos también otro caso de Muriachole, que es el conjunto Bardisol, que está sobreocupado, sobreconstruido y en un estado bastante complicado en cuanto a no solo a la lejanía que tenía con la trama consolidada, sino también con las sucesivas ocupaciones que tuvo. Y bueno, creo que es importante también entender la historia de estos conjuntos para, entre otras cosas, retomar las discusiones que planteaba Sergio al inicio, que es cómo repensar los conjuntos y sobre todo en particular los conjuntos de vivienda moderna y el bloque que, por lo menos en el caso uruguayo, ha construido de forma masiva la periferia de la ciudad. Gracias. Muchas gracias a los tres. No es fácil hacer una síntesis tan buena. De todas formas, todos pueden ver el desarrollo de todas las ponencias en la publicación del Congreso. Y bueno, los tres nos hacen un recorrido histórico de 3 casos de vivienda en 2 contextos distintos, México y Uruguay. Desde 1859 hasta 1970. A partir de esos casos de estudio que nos comparten, abarcan distintas escalas de la vivienda, entendiendo la escala como esa relación que se da entre la vivienda y el entorno urbano inmediato, como veíamos en el caso de Santa María la Ribera, en donde puede haber en una vecindad 8 viviendas, mientras que en la vivienda obrera de Valbuena hay 120, hasta llegar a las 648 viviendas del barrio de 16 del INVE en Uruguay. Pues me gustaría hacer esta reflexión considerando el contexto histórico-social en el que nos encontramos, los distintos modos de habitar que conocemos y que vivimos, esta realidad ambiental, el estar preparados y la necesidad de hacer frente a las pandemias, y todo lo que hemos aprendido de los errores en la vivienda del siglo XX. Y cuando hablo de errores me refiero a los que ustedes mismos mencionan en sus ponencias, ¿no? Como esta masificación de la vivienda, la separación de los usos, esta priorización del automóvil, priorizar igualmente la economía, y que incluso me hizo recordar el libro de Mi casa, tu ciudad, de Fernanda Canales, donde ella habla de estos 3 errores que ve que se han cometido en la vivienda del siglo XX, y que básicamente los menciona como haber separado la vivienda del trabajo, ver la casa como mercancía, porque de alguna manera eso pues genera la contradicción de que sea asequible, ¿no? Que es una de las cuestiones que más se planteaban, y que de alguna manera estaba planteada para responder a la familia nuclear, que pues sabemos que representa un modelo obsoleto.
Así que en torno a esta reflexión y considerando lo que el Congreso nos plantea, que es invitarnos a repensar la casa para poder transformar la ciudad, ustedes que hicieron estos análisis históricos, me gustaría que nos compartieran su opinión en relación a qué escala debería apuntar la vivienda. Pues hay tantas cosas también como que han sucedido, ¿no? Como recientemente la pandemia, por ejemplo, ¿no? Siento que cada vez nos damos cuenta que la vivienda es atravesada por nuevas necesidades, ¿no? Y nuevas exigencias. Yo pienso que si algo han marcado estos proyectos que hemos expuesto, pues es que si bien tienen un momento de auge y de planeación y de que hay un gran equipo, en algunos casos, ¿no? La vivienda obrera, por ejemplo, bueno, era un arquitecto y el resto de la institución que se lo permitía, ¿no? Pero en el caso de la Jardín Balbuena, pues son muchísimos arquitectos con un proyecto urbano mucho más, en una escala mayor, ¿no? O sea, también han demostrado que pues tienen también su vigencia, ¿no? Como que plantear un proyecto de vivienda no necesariamente quiere decir que es estático y definitivo, ¿no? Y un poco también la reflexión hacia el final, en mi caso y también un poco en la del compañero, es pues las evidentes transformaciones y a la vez descartes y de reordenar un poco. Y pasa algo curioso, por ejemplo, bueno, simplemente como un pequeño paréntesis. En el caso de la vivienda obrera de Balbuena, deja de llamarse así, hoy se llama Colonia Aaron Sánchez, que honestamente no puedo encontrar quién es Aaron Sánchez. Hay un chef y me quitó toda la posibilidad. Bueno, y lo único que quedan son los nombres de las calles, que se llaman Torno, Yunque, Martillo, Cincel. En el caso de la Vaquita, lo poquito que se hizo, Talabarteros, Plateros. Entonces, dentro de esos cambios también hay ciertas permanencias, hay ciertas tipologías de vivienda que perviven más fácilmente que otras. Considero que la que más rápido ve su transformación es la unifamiliar. Ya después podemos ver que los bloques multifamiliares, pues, tanto por cuestiones estructurales o más precisas, pues tienden a perder su vigencia, ¿no? Entonces, ¿con qué miras tenemos que tener a la vivienda en el futuro? Pues creo que va a ser como un proceso, ¿no? Incorporar parte del proceso humano natural nuestro como sociedad y qué tan flexible y susceptible es a los cambios, ¿no? No sé si es una respuesta, pero sí. Bueno, está buenísima la pregunta de Vanessa. Justo le estábamos también discutiendo en una investigación que la palabra escala es una palabra que se ocurre mucho en nuestra disciplina, que no sabemos si hablamos de tamaño, densidad o algunas variables como cuantitativas, evidentemente, y ahí capaz que hay algunas claves vinculadas con la unidad vecinal y sobre todo con los razonamientos cuantitativos de la vivienda moderna, como en mediados del siglo XX, avanzaban sobre algunas definiciones sobre tamaños y sobre todo como recintos escalares para la planificación de la vivienda en el crecimiento orgánico, la descentralización orgánica, que también lo llamaban en los documentos de aquel momento, y plantea hoy algunas preguntas que creo que no están resueltas, son debates que vale la pena traer en términos cuantitativos. Recuerdo el caso, por ejemplo, más contemporáneo obviamente, pero las cooperativas de vivienda en Uruguay, que tienen topeada la cantidad de unidades por proyecto, y estaban en el entorno de las 50 viviendas. Parece ser una escala que como organización y conjunto es muy menor o un poco ambiciosa para algunas de las problemáticas urbanas, pensando también en las lógicas de los comunes, los recursos urbanos y cosas que hay que pensar justamente a una escala mayor para que la vivienda deje de ser la unidad y el objetivo de la política pública, para entender que el derecho a la ciudad y otras protecciones que superan la vivienda como objetivo tenemos que traer para discutir. Pero es una pregunta que en términos cuantitativos es muy difícil ponerla en palabras. Ok, creo que es un poco
complicada, pero si algo he reflexionado a partir del análisis histórico, sobre todo en esta época que es como un cambio de siglo, es que la vivienda responde en su mayoría a ciertas transformaciones de paradigmas sociales y a cómo hay una relación muy fuerte que se va acentuando entre el comercio y lo que es la parte social. Entonces, quizá yo no pondría el acento en la escala de la vivienda, sino en la distribución de la propiedad o de posibilidad de acceso a la misma. En este caso, pensar tal vez en que justamente hay diferentes modelos de vivienda que responden a una sociedad diversa. Justamente, por ejemplo, en el caso de la colonia, tenemos que las accesorias eran como este símbolo característico de las viviendas colectivas principalmente, ¿no? Entonces, no es que las personas decidieran per se o que el arquitecto decidiera per se, era mucho más el papel del desarrollador inmobiliario, del especulador inmobiliario, quien empezó a permear cómo esta tipología se fue consolidando. Entonces, tal vez es mucho más pensar en justamente cómo es que nosotros vamos a vincular lo que es inevitable, que es el mercado, con el acceso o la posibilidad de propiedad, en caso de que sea propiedad y si no, literalmente acceso a este tipo de núcleos, ¿no? O sea, independientemente de que tengamos derecho a la ciudad, evidentemente eso tiene una relación inquebrantable, ¿no? con el núcleo de vivienda, entendiendo los diversos núcleos familiares que pueden existir. Eso yo lo pensaría un poco más en ese lado. Muy bien, yo me gustaría también hacer una reflexión sobre digamos, esta mesa, que en el fondo es parte de una mesa más larga, el día completo, digamos, pensándolo en esta revisión histórica, pero ya en estas tres presentaciones ha habido casi una mirada al corazón del siglo XX, con las tipologías que se han desarrollado desde las pequeñas quintas privadas, como se llama en México, que básicamente lo puedo ver como una historia paralela en casi toda Latinoamérica, con 10 años de diferencia o no, ahí se van dando episodios similares y es interesante cómo en cada uno tiene como una versión muy, puede parecer muy particular, pero al mismo tiempo me parece que es un corte transversal. Y una de las cosas que se puede ver, digamos, en estos casi 100 años, porque en México hemos comenzado en 1870, qué sé yo, que me parece bastante pronto para estos desarrollos, y más pronto aún para que sean inmobiliarios particulares los que tomen la iniciativa. Es interesante ver cómo van pasando de estas pequeñas casas pareadas o casas adosadas o casas en bloque como el patio central, y después los pequeños bloques, después las barras, después las unidades finales, que es una mezcla de barras, bloques y a veces casas, y después hay unos proyectos de escala mayor. Pero en el fondo todos han sido intervenidos, y lo que no ha aparecido aquí, y probablemente es lo más entre comillas podría decirse lo más contemporáneo en términos de búsqueda de flexibilidad, crecimiento progresivo, permanencia, ¿no? Son estas pequeñas casas pensadas para el crecimiento progresivo, que no han aparecido en este bloque, pero curiosamente terminan siendo digamos, los propietarios terminan convirtiendo sus casas, sus pequeños bloques en proyectos progresivos, porque quieran o no, la gente le añade, los hace crecer hacia adelante, hacia atrás, hacia enfrente, normalmente es hacia arriba cuando se puede, pero crecen en todas las direcciones. Y esa probablemente, al mismo tiempo que parece la más flexible, la más progresiva, termina siendo en muchísimos casos la que más terreno, tierra y bienes consume, porque es súper expansiva y tiene que ver con estas políticas desarrollistas que ahora son bastante criticadas, y justamente lo que estamos buscando en el Congreso es repensar esta vuelta a repensar la casa para que la ciudad sea más compacta. ¿Cómo ven ustedes? Una pregunta bastante abierta, pero ¿cómo ven ustedes, cómo pueden aprender, qué pueden aprender de los proyectos que han visto para hacer una ciudad compacta y no seguir creciendo expansivamente?
importante respecto, por ejemplo, a los proyectos de vecindad y de privada es justamente la posibilidad de crecimiento. En el caso de las privadas, si las pensamos como estas casas en hilera, estas tienen posibilidad de ampliación al menos hacia arriba, y las de vecindades que son exprofeso construidas para hacerlo, es decir, no son adaptaciones de otras coloniales, no, a menos de que te apropies directamente del patio. Ahí hay como dos fenómenos diferentes. Una que es una apropiación colectiva de un espacio comunitario, de un espacio social, y otra que es una implementación individualista de este crecimiento progresivo. Yo considero que en este caso es mucho más, o al menos la búsqueda actual, socialmente hablando, tiende hacia la parte individual que hacia la parte colectiva, y no solamente hablando como en planteamientos de Estado, ¿no? Sino como que la gente está buscando mucho más esa posibilidad. Entonces, considero que es una problemática que se debería como vincular a un tipo de producción, a un tipo de desarrollo social, y entender qué es lo que la gente va a necesitar en ciertos años. Porque si en el siglo XIX tú tenías tu taller de carpintería, de tablería y así, tenías un espacio que al mismo tiempo se convertía en tu habitación, ¿no? Esta típica nomenclatura de cuarto redondo o de casas de taza y plato, etcétera, ¿no? Actualmente, ¿cuáles son las necesidades o cuál es la perspectiva de las necesidades de trabajo? Creo que eso es algo muy importante en tanto el crecimiento de los núcleos habitacionales, para poder entender cuál es la diversidad de usos que se le tiene que dar, y también cuáles son las perspectivas de los núcleos familiares, porque en estos casos muchas veces el crecimiento de las casas va más vinculado a que el hijo o el sobrino regresa, y que el núcleo empieza como a hacer una red, entretejerse, y que justamente esa misma red puede ser pensada a nivel barrial, no solamente a nivel vivienda, que es algo que pasaba mucho, por ejemplo, en las vecindades, que posiblemente llegaba alguien de una zona rural porque ya existía un conocido, un familiar que estaba viviendo en un espacio específico. Entonces, son dos perspectivas que tal vez deberían de plantear más bien hacia dónde va la parte social, cuáles son las necesidades que va a tener, y tomar decisiones a partir de eso. No podría decir que una es mejor que otra, porque en general lo que responde a lo mejor es lo que la sociedad en sí está exigiendo. Es una pregunta interesante, o por lo menos con capaz una inquietud que varios compartimos, sobre todo cuando vemos el estado actual del patrimonio moderno y del stock construido, y la falta de planificación y de orientaciones en cuanto a estas sobreconstrucciones o digamos como avances progresivos que las familias han realizado como pudieron. Esto creo que hay que decirlo también, es como el sector informal de la construcción, por lo menos en Uruguay, cuando vemos conjuntos de viviendas modernas sobreocupados, esa fuerza como del voluntarismo, la autoconstrucción y sobre todo los esfuerzos familia a familia. También lo tenemos en la ciudad consolidada. Creo que la ciudad informal en Montevideo no es solo en los grandes polígonos de la ciudad informal, sino la que pasa adentro de los lotes y las sobreconstrucciones como al fondo, dentro del pequeño jardín que fue sobreocupado y que de alguna manera continúa como en la expansión familiar y en la falta de acceso a la vivienda, encuentra con la progresividad material de la ocupación una solución posible. Capaz que si es para arriesgar y también para alimentar alguna línea de trabajo posible, y que seguramente en el Congreso se trate, los conjuntos de viviendas modernos tienen un tema con la propiedad del suelo y con mucho suelo vacante que probablemente, y andando ahora con lo que decía Vanessa, pensando como en otra escala o en la redensificación de algunos polígonos, seguramente ahí hay lugares de oportunidad para reordenar un poco y tratar de trabajar desde el proyecto contemporáneo la vivienda progresiva y la sobreocupación de prediales. Bueno, sí, sin duda es una pregunta también inquietante y provocativa en el sentido de, bueno, hablando nuevamente de lo que ahorita me remito, que es el caso de la Ciudad de México, como también un gran
ejemplo de una ciudad que ya no es ni siquiera su propia identidad, sino ya es un tema de entenderla también como una zona metropolitana, ¿no? Me causa una cuestión, digamos, inquietud, justo saber resolver qué vivienda es la que se debe producir, porque creo que no es novedad, sabemos que el índice de población de la Ciudad de México no se compara al del Estado de México, por ejemplo, de los municipios colindantes, ¿no? Sin embargo, hay muchos departamentos que se construyen en alcaldías o en colonias específicas, ¿no? Que tienen ahí del centro hacia el poniente un poquito, pero que en algunos casos todavía tienen las banderitas, ¿no? Como colgadas de se vende, se renta, pero en muchos casos no han ni siquiera llegado a cumplir el cupo, ¿no? O a la capacidad a la que están hechos, ¿no? Se está construyendo vivienda, pero no está teniendo un resultado en cuestión de quiénes son capaces de adquirirla, ¿no? Hay otros ejemplos, por ejemplo, la reactivación de los centros históricos por medio de la restauración y reactivación de sus edificios catalogados, que en muchos casos pues, son ruinosos o bastante desgastados, lo cual es una aproximación un poco más también enfocada, pues, por ejemplo, a institutos como el INMI, pero que también están atravesados por muchas cuestiones de dinámicas pues, un poco complicadas de entender, ¿no? Y al final esta ciudad como que continúa con una narrativa, pues no sé si centralista, al ver también que ya es una superficie tan vasta, tan grande a cubrir, que no sé dónde estemos también analizando dónde están los focos de trabajo de la población a la que se está trasladando, resolver en qué medida o en qué cantidad, a qué proporción de la población traerlos hacia el centro. Digo, creo que es un estudio que no va a depender solamente de la parte de arquitectónica, ¿no? Como que nuevamente es un ejemplo de la necesidad de un equipo y de una dinámica multidisciplinaria, ¿no? En el caso de la Balbuena, simplemente para cerrar, había una intención de que al tener la mayor densidad al centro de las supermanzanas, los recién llegados, las parejas recién casadas, los solteros viviesen en estos multifamiliares que eran los de menor superficie y posteriormente pudieran dentro de la misma colonia ir adquiriendo nuevas viviendas con una superficie mayor, ¿no? En el momento en el que su familia y sus necesidades cambiasen. Digo, es una dinámica que a lo mejor uno no entendería, bueno, voy rotando mi vivienda dentro de la misma colonia dependiendo de mis necesidades, ¿no? Esto al final no es tan exitoso porque la realidad hoy en día no es tan así, ¿no? La gente no está rodándose de casa, pero es una idea, ¿no? Que por lo menos hace pues ya más de 50 años se planteó, ¿no? Entonces creo que también retomar estos ejemplos pues nos ayuda a decir, bueno, qué ya se había pensado, qué definitivamente no funciona y qué es lo que ya también en nuestros tiempos necesitamos considerar, ¿no? Pero bueno, también espero sea más o menos consistente. Gracias. Gracias. Bueno, dando continuidad un poco a este tema, cuando yo leía sus ponencias y pensando en lo que plantea el Congreso, pues de manera implícita sentía que nos invitaban a pensar cómo podríamos repensar esta vivienda con la que ya cuentan las ciudades, ¿no? Y en los casos, por ejemplo, de Balbuena y Montevideo, pues es más evidente que se reconocen estos conjuntos de vivienda en grandes extensiones de tierra que estaban vacías y que 70 años después, pues sabemos que es algo que no puede seguir propagándose, ¿no? Es decir, es insostenible este crecimiento de la ciudad. Y justo leyendo sus ponencias pensaba en dos ejemplos de cómo poder reutilizar de alguna manera y reconocer este patrimonio de la vivienda, el del dúo Lacaton y Basal, de este premio Pritzker en 2021, que justamente sus propuestas de vivienda son unas viviendas sostenibles que parten de entender estas infraestructuras ya existentes en las ciudades y que las retoman para poder satisfacer las necesidades, ¿no? contemporáneas.
Y de alguna manera, bueno, y el otro caso que me acordaba que recientemente estuvo expuesto en el MoMA, de una oficina que se llama PRO, que también es la propuesta de unas viviendas en Brooklyn, que lo que hace es, con unas adaptaciones o construcciones prostéticas, adaptar viviendas modernas, igual que las que nos presentaron ahorita los tres, y que realmente responden a esta necesidad actual de todo esto que habíamos ya abordado hace unos momentos. Entonces yo quería preguntarles qué medidas desde su perspectiva histórica, con estas nociones tan exactas que tienen de los tres casos de estudio que nos compartieron, qué medidas creen que se podrían tomar para de alguna manera pensar que en este siglo pudiéramos, en vez de seguirle dando como al ego del arquitecto, ¿no?, y a esta espectacularidad de la arquitectura, sino reconocer lo que ya opera, lo que ya existe, y que no empiece a perderse el patrimonio moderno, como nos explicabas, ¿no?, que sucede en Valbuena. Esa sería mi pregunta. Sí, es interesante uno de los casos, no lo conozco, pero el de la Católica Basal con el Plus es sí, muy celebrado, y creo que sobre todo en las cátedras de proyectos que tratamos de trabajar y ver cómo reversionarlo, creo que hay algunas claves desde lo proyectual, pero justamente parte de lo que hace la oficina es tratar de generar algo que se aleja de la firma y como de la autoría del sistema de arquitectura estrella para ir a materialidades mundanas, y tratar de construir desde lógicas apropiables, desde el kit material, para aplicar los conjuntos, que también en este caso no lo desnaturaliza. O sea, si bien avanza sobre la fachada, sobreconstruye, uno puede registrar como la volumetría, y parecería ser que las plantas bajas también tienen algunos por lo menos características que no son reformuladas completamente. Capaz que ahí sí hay material para trabajar, y sobre todo en lo que es el negativo del plano Noli de los conjuntos habitacionales modernos. Ahí parecería haber como un lugar interesante de proyecto y también de construcción, y para sacarle como el costado de autoría, y que no confiemos siempre en firmas prestigiosas y en lugares como trillados y obvios, que la arquitectura frecuenta bastante. Capaz que el abordaje desde la planificación podría ser una clave, o sea, no poner el foco en la arquitectura y en la disciplina, sino tratar de abordarlo justamente como comentaba Manuel recién, desde la interdisciplina, y ahí capaz que las disciplinas que se empiezan a acercar más al territorio tienen claves más potentes para sacar el objeto de estudio desde el campo disciplinar tan fijo, o que también confía mucho en las lógicas del mercado para poder llevar adelante sus organizaciones. Entonces, capaz que es más desde las directrices, la planificación y el armado de equipos más amplios, que le hagan un poco de autoría, pero que sí den herramientas útiles a la apropiación y al trabajo con el conjunto. Bueno, digo, no sé si sea necesario, obviamente, creo que entiendo el motivo de hacer esa distinción quizá entre la arquitectura espectacular o de autor, ¿no? Pero pues creo que en estos casos se han evidenciado arquitecturas espectaculares de arquitectos sobresalientes que han resuelto pues para una clase social en específico que también estaban incluidos en este tipo de propuestas, ¿no? Hoy en día no sé qué tanta esa dinámica sigue vigente, sobre todo en un tema quizá también de clase. No sé si tuvimos una conversación también un poco ya más específica a esa, pero que sin duda creo que también hay un factor importante sobre eso, y que justamente, como mencionaba Martín, no va a depender del despacho o de la arquitectura misma, sino también la intervención y la colaboración con las regulaciones del Estado, del manejo del suelo, que creo que es un factor medular
cuando empezamos a hablar de qué es lo que se está haciendo y de qué forma y quiénes lo están ejecutando en el suelo de la Ciudad de México, que bueno, hoy en día pues si uno va y revisa los programas delegacionales de desarrollo urbano de la Secretaría de la CEDUMI, por ejemplo, pues de repente uno va con el plan a distintas zonas en las que se tienen ciertas especificaciones y luego no se está haciendo eso, ¿no? O hay muchas zonas de conflicto, ¿no?, muy puntuales que tristemente es una realidad y que sin duda está en una dinámica de mercado y está imperando por alguna razón, ¿no? Creo que también hay que incorporar eso. No creo que la solución sea negar ni al arquitecto espectacular, ni al mercado, sino ver de qué manera todo puede salir adelante para atacar el problema, si es que realmente es la intención, ¿no?, de solucionar el tema de vivienda. Empezando por la parte de patrimonio, es difícil porque el patrimonio, según yo, tiene muchas como hilos, por así decirlo. No podemos pensar en el objeto arquitectónico como patrimonio per se, en tanto se excluye de una relación de uso social, de significados con la comunidad. Entonces, considero que es complicado, sobre todo en contextos como mucho más consolidados, que incluso están posiblemente viviendo procesos de turistificación, de gentrificación, darle una categoría absoluta a la idea de patrimonio. También pienso que tal vez de las fallas más significativas que han habido a nivel administrativo, estatal y de promoción y de apoyo a la vivienda ha sido anular, en el caso de la Ciudad de México, esta posibilidad de rentar, pero rentarle al Estado, no rentarle a los particulares. Eso ha limitado de alguna forma que justamente se tenga una base material con la cual trabajar que pueda permitir el acceso a diferentes generaciones de esta materia prima que es la vivienda, ¿no? Considero que de alguna forma tender y entender que la vivienda en inquilinato no necesariamente debería implicar estar en una posición vulnerable, sino darle un poco más de fuerza a esta posibilidad de acceso a la vivienda. Y también entender que la arquitectura y todo en general necesita el proceso de transformación, ya sea natural o social. Entonces, ser un poco más abiertos a la idea de obsolescencia y tal vez plantearnos como arquitectos mucho más una participación hacia la parte de espacialidad sobre el espacio y no tanto como en el ordenamiento tal cual de la vivienda o de lo que queremos que sea la vivienda, ¿no? Gracias. Bueno, para ir cerrando y un poco antes de la pausa y luego vamos a tener a Anaí Valente y Claudia Blanco en la conversación. Y ansioso de escucharlas. Quisiera ver si hay alguna pregunta concretamente del público para los ponentes o algún comentario que quiera lanzarle a los tres. Está acá al frente para recibir críticas, comentarios y quejas. A ver. Gracias. Sí, gracias. Pues muchas felicidades y muy buena mesa de inauguración. Y yo tendría simplemente una reflexión y lo que genere esa reflexión, ¿no? Porque me parece que estamos viendo una producción con una concepción de vivienda que busca, ¿no?, dar respuestas. No me parece en absoluto que sea un modelo obsoleto, ¿no? Incluso las imágenes lo se vieron, o sea, es una vivienda que a 30, 50, 70 años, prácticamente la vivienda, sí, por supuesto, se ha transformado el contexto, pero con su local, esa vivienda me llamó mucho la atención. El local ahí está,
¿no? Entonces, creo que habría también que desmontar estos discursos de los fracasos evidentes de la modernidad, ¿no? Y ver también que la propia perspectiva, el enfoque, el trabajo de los arquitectos que formularon esas propuestas estaban en un contexto muy favorecedor para explorar, para experimentar, y por supuesto que dentro de los fracasos, más que o sea, sería como invitar a una crítica en donde se validen los aciertos, ¿no? La colonia que estás trabajando es profundamente vital, sigue teniendo esa vitalidad y esos espacios ahí están, ¿no? O sea, progresividad no es crecimiento, progresividad es la capacidad de transformación de la vivienda. Por un lado y por otro, pensar que con respecto a lo que se hace hoy, más que comparar, creo que es muy difícil compararlo porque las condiciones son muy diferentes. Sería contrastar los resultados, ¿no? Y creo que esas viviendas no están abandonadas, ¿no? Siguen teniendo esa vitalidad y pues, se vio muy claro en el modelo de la vivienda horizontal y de pronto el masacote que llega ahí y transgrede la vida barrial, la vida cotidiana, ¿no? Son mis comentarios y reflexiones y muchas felicidades. Gracias. Pues muchas gracias. Me toca ser el que corta esto, porque si no, no podemos continuar. Digo, me interesaría que se queden con las preguntas y podamos en las siguientes mesas seguir platicando, pero bueno, para seguir con el programa, si no, no vamos a poder escuchar bien a Anaí Balén, nuestras queridas Anaí Balén y Claudia Blanco, y agradecerles muchísimo a mis queridos Vanessa y Sharif y los ponentes. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes por todo. Gracias.